Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003. Ya tenemos 18 años, 19, rumbo a 19 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica y el Caribe, un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, la economía dominicana ha entrado en una corrección y la economía mundial, porque la bolsa comenzaron a corregir de forma brutal. Entonces tenemos que analizar el mercado para ver los riesgos que nos van a afectar y ese crecimiento que dice el Banco Central que tuvimos de 12.5%, pues se va a desaparecer ya ese crecimiento. No hay forma de seguir creciendo en esa dirección. Va a haber una contracción mundial en la economía y vamos a ver también una contracción en la economía dominicana, pero muy pronto. Entonces debemos, como siempre, analizar la bolsa de valores, analizar los mercados para nosotros determinar qué posición estamos y vamos a determinar también en qué posición debe estar la economía dominicana y cuáles son las medidas que debe de tomar el Banco Central y el gobierno, porque lo que viene, si continuamos en la dirección que la Dow Jones nos dice que vamos, pues no será algo halagüeño. Vamos a ver también qué dijo el Banco Central y qué dicen unos políticos que le hemos dicho que cuando vayan a los medios de comunicación, si quieren cuestionar y criticar al gobierno, que tienen todo su derecho, porque no lo hagan por los precios. Antes de usted hablar de los precios, váyase a la bolsa primero, porque entonces usted pasa como tan y eso es una ridiculez. Gobierno con lo que usted quiera, pero no con precio, porque el precio no lo fija el gobierno. Y lo vamos a ver, esos políticos y lo que está pasando en el mundo, para que de una vez y para siempre este pueblo entienda que los precios de la canasta de los productos de primera necesidad no lo fija el gobierno, lo fijan los mercados. El gobierno tiene que intervenir para importar esos productos para que podamos tener unos productos mucho más baratos. Todos esos temas los vamos a tratar hoy para que de una vez y para siempre el pueblo entienda quién es que pone los precios a la canasta familiar y a los productos de primera necesidad. No se vaya. El Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Mire, la constructora Armando Toro se embarca de nuevo en otra nueva torre, Everest Tower, el mejor instrumento de inversión en un sector exclusivo de Santo Domingo como lo es el Piantini. Un condo hotel que tendrá un restaurante giratorio en el último piso y que va a girar 360 grados en 2 horas. Ese instrumento de inversión, estamos viviendo ahora unos tiempos donde el dinero no tiene ningún valor en los bancos, usted va a recuperar todo su dinero de 4 a 5 años mínimo. Entonces a partir de ahí usted tendrá todo su capital y tendrá su apartamento condo hotel de la constructora Armando Toro en un sector exclusivo de Santo Domingo, la torre turística, la torre más emblemática de toda Latinoamérica y el Caribe. Felicitamos al ingeniero José Rosado por esta gran visión de traernos al país, muy especialmente a la zona de la capital en Santo Domingo, esta gran torre. Miren, dicho esto, el Hotel Catalonia junto con Prestige Trade el próximo sábado, marzo 19, de 9 a 2 de la tarde, tiene un gran seminario sobre bolsa de valores. Esa es la número 1, señor director. Ahí los vemos, bolsa de valores, Prestige Trader y Catalonia Hotel en Santo Domingo, donde se van a tratar todos los temas de por qué sube y baja el dólar, por qué los commodities están subiendo, por qué la economía ahora se va a contraer, por qué el dinero no tiene ningún valor en los bancos y cuáles son las medidas que usted tiene que tomar y que debe de tomar para salvar 150,000
150,000 pesos que usted pierde todos los años por cada millón que usted tenga en el banco, producido por la inflación y por el tipo de cambio. Todos esos temas lo vamos a tratar ese día en ese seminario. O sea que con el módico y una módica inversión de $95 por participante, usted podrá salvar 150,000 pesos cada año de su capital que usted tenga por cada millón depositado en certificado de inversión o en su rentabilidad en los bancos comerciales. Llegó el momento ya en que usted no solamente se gane su dinero, sino que sepa cómo salvar su dinero. Es mucho más importante salvar su dinero que ganárselo ahora mismo, porque todos los años su capital se reduce en un 15% y usted no lo sabe. Y con este seminario usted dejará de perder dinero en los bancos comerciales y sabrá mover su capital, qué medidas tomar, cuándo tomarla y por qué hacerlo. Este gran seminario, gracias a Catalonia Hotel Santo Domingo, la avenida George Washington, número 500, marzo 19, sábado, de 9 a 2 de la tarde. Aumenta tus ingresos en Bolsa de Valores. Miren, dicho esto, ustedes saben que toda la semana le traemos el análisis de los mercados para nosotros identificar qué va a pasar con la economía mundial y en consecuencia con la economía local. Esta semana ya lo habíamos advertido desde hace alrededor de 2 meses, cómo la bolsa iba, subía, corregía, subía y corregía, y esta semana la bolsa colapsa. Entonces, eso tiene su lectura, porque tiene su psicología detrás de ese colapso. ¿Y qué va a pasar con la economía mundial y con la economía dominicana? Porque el Banco Central dijo que nuestra economía creció 12.5%, y qué bueno, porque nosotros lo habíamos advertido mucho antes, que la economía iba a seguir expandiéndose, y seguirá expandiéndose. ¿Hasta cuándo? Hasta que la bolsa no lo diga, porque la bolsa no va a decir cuándo el mundo entra en recesión y por qué, y nosotros en este programa vamos a decir el día y la hora que eso pase. Entonces, es para que usted tenga una idea que para hablar de economía, siempre lo decimos, tenemos que consultar la bolsa, porque la bolsa es la que nos traza las pautas de la economía real y nos dice lo que va a pasar, porque si trillones de dólares salen del mercado, bueno, se va la demanda agregada, y si se va la demanda agregada, disminuye el crecimiento, y si las corporaciones de la bolsa comienzan a perder dinero, alguien se va para su casa, Lo mismo aquí, porque el efecto multiplicador, eso tiene un efecto dominó. Por eso la importancia de los mercados, porque quien dice todo y traza todo en la vida es la bolsa de valores, son los mercados. Se lo hemos dicho, que antes de que hablemos bien de economía, tenemos que ir a la bolsa de valores primero, porque es quien nos habla y nos da a nosotros los parámetros de hacia dónde va la economía real. Colóqueme la número 2, señor director, para que veamos qué pasó esta semana. Ahí los vemos colapsando el Dow Jones Index, 34.265 puntos, y colapsa. Amplíala más, señor director, para que podamos ver 450 puntos. Fíjense que le trazamos toda la barrera que iría tocando y la fue tocando exactamente igual. No hay forma que no toque los 33.700 puntos en esta semana que viene. No hay forma hasta el día de hoy que no pase eso. Entonces, ¿qué significa eso? Que si usted tiene acciones en la bolsa de valores, pues considere venderla, porque van a seguir bajando las acciones. Wall Street no hay forma, a menos que no venga una noticia mañana muy importante que pueda revertir esta tendencia que comenzó ya. Entonces, la bolsa y Wall Street debe tocar 33.700 puntos. Y después que toque esa línea azul, bueno, tenemos 5.000 puntos de margen para que entremos en una recesión brutal mundial. Millones irán para la calle, incluyendo trabajadores en este país, en República Dominicana, porque la economía se va a contraer. Millones de dólares están saliendo del mercado, y si millones de dólares salen del mercado, bueno, pues entonces las corporaciones pierden dinero. Y cuando las corporaciones que se cotizan en la bolsa pierden dinero, sencillamente ellos van a las nóminas y cancelan en la misma proporción que antes tenían sus beneficios en las acciones, lo cancelan los empleados. O sea, a ellos no les importa si usted pierde su empleo o no. Lo mismo pasa aquí, Entonces usted va a perder su trabajo y no se va a dar cuenta que quien lo cancela a usted es Wall Street. Quien lo cancela a usted es la bolsa de valores. Nos guste o no,
Entonces, por eso cuando vemos en los medios de comunicación personas hablando de economía sin antes consultar la bolsa, están totalmente equivocados, porque no saben qué es lo que está pasando con los orígenes de las cosas. Y la bolsa es el origen de la economía mundial y de nuestra economía. Y si es el origen, tenemos que ir al origen. Y si usted habla de economía sin ir al origen, usted no sabe lo que está pasando. Usted no tiene ni idea de lo que está pasando en el mundo, ni idea lo tiene usted. Porque la bolsa es lo que nos dice lo que va a pasar en el mundo. Son 122 trillones de dólares que habían en la bolsa. Ya no hay ese dinero, ¿eh? Entonces comenzó a salir ese dinero. Y ese dinero comienza a sangrar la bolsa de valores y a sangrar las corporaciones. Y en consecuencia, los empleados van para la calle. Millones y millones van para la calle. Todavía no entramos en recesión. Ya le dijimos cuándo que vamos a entrar en recesión. Y lo vamos a decir en este programa, el día y la hora que eso pase. Para que nuestros empresarios se protejan contra una caída brutal de la bolsa que comenzó a corregir fuertemente ya esta semana. Entonces no nos enteramos de lo que está pasando en el mundo bursátil. Por eso nos dice a nosotros qué va a pasar con los bonos soberanos, qué va a pasar con las acciones, con las empresas, con las corporaciones, con las industrias y con todo. Entonces el gobierno dominicano dejará de recibir millones de dólares en ingresos por el pago de impuestos, porque comienza a caer la bolsa. Entonces, si el gobierno deja de recibir dinero, bueno, se pone más crítico ahora la economía dominicana. Entonces, la expansión, aún sigue expandiéndose la economía, no va a ser a un ritmo de un 12.5%. Eso se murió ya, ¿eh? Entonces, a partir de ahora es cuando entran los profesionales grandes de la Bolsa de Valores a asesorar las empresas, a asesorar los gobiernos, porque cuando todo está subiendo, es fácil asesorar. Ahora, cuando las cosas cambian de tendencia, es que es difícil, porque tenemos que saber qué es lo que está pasando en el mundo bursátil para nosotros saber qué está pasando en el mundo económico. Colóqueme la número 2, señor director, para que veamos qué más está pasando esta semana. El mercado cierra mixto, colapso total y rotundo de toda la tecnología, el Dow Jones 30. La industria colapsó totalmente. Entonces, ¿qué lectura nos da a nosotros esto? Bueno, que los profesionales comenzaron a sacar su dinero de la bolsa. Y si ellos comenzaron a sacar su dinero de la bolsa, hay peligro, hay problemas en la economía mundial, incluyendo la nuestra. Viene más contracción, entonces con una inflación que está dominando el mundo y con un tipo de cambio que también está dominando el mundo, bueno, tendremos más problemas entonces, porque ahora se reduce la demanda agregada. Y si se reduce la demanda, eso significa que el gobierno dominicano va a tener menos demanda de bienes y servicios y que nosotros vamos a vender menos en el exterior. Qué bueno que el presidente fue a la feria de Fitur para conseguir inversionistas. Bueno, pero eso no altera el ritmo de esto, ¿eh? Eso es lo que va a hacer que va a paliar un poquitico más, que esas inversiones puedan compensar lo que está pasando. Entonces, necesitamos ver todos estos días y estos meses por venir qué va a pasar con Wall Street y la bolsa para nosotros saber qué medidas el gobierno debe de tomar, los empresarios deben tomar y el Banco Central. Por eso el Banco Central ahora comienza a subir la tasa de interés, que se lo habíamos advertido ya, y lo ha subido unos 150 puntos en menos de 2 meses. Pero eso no es suficiente, porque la inflación está arropando la economía mundial, pero ahora la bolsa comienza a caer. Y si hay menos dinero en la calle, menos dinero en las empresas, bueno, hay un problema más grave, con una tasa de interés mucho más alta y la bolsa comienza a socavar la economía mundial y en consecuencia la economía local. Por eso la importancia del mercado de valores, por eso la importancia de conocer la bolsa de valores. Entonces, ¿qué es un mercado de valores? Los mercados de valores, lo que comúnmente llamamos bolsa, son un conjunto de instituciones y agentes financieros que se dedican a negociar los distintos tipos de activos que hay en el mercado, ya sean acciones, fondos, bonos. En esos bonos están los bonos soberanos de titulación también, cédulas, obligaciones, etcétera. El objetivo del mercado de valores es ayudar a que se muevan los capitales para conseguir una estabilidad financiera y monetaria. Fíjese, financiera y monetaria. O sea que los bancos centrales dependen de la bolsa de valores. El uso de mercados de valores ayuda a que se desarrollen políticas monetarias más activas y seguras. No hay forma de desarrollar políticas monetarias sin la bolsa de valores. Eso lo hemos dicho al gobierno y al Banco Central.
que son tres cosas que necesitamos. Dice, en los mercados los agentes intercambian activos entre sí a través de intermediarios, usando instrumentos desarrollados para el intercambio. De esta forma, facilitan la transparencia de cualquier ciudadano a realizar operaciones de compra y venta. Como el pueblo podrá ver ahí, todo, absolutamente todo lo que pasa en la vida, todo, sin excepción, pasa por la mano de Wall Street, todo. Entonces, si eso es así, entonces tenemos que llevarle esto al mundo y al pueblo dominicano. Y que este sea el único programa que hable de bolsa de valores. Eso es deprimente. Todos los programas deben estar hablando de bolsa de valores. Todos. El gobierno y el presidente creó una Comisión Nacional de Mercado de Valores, que está compuesta por el señor Héctor Valdés Albizu, el gobernador del Banco Central, el señor Gabriel Castro, el superintendente de valores, el ministro de Hacienda y creo que 3 miembros más. Entonces, nosotros hubiéramos estado hablando de bolsa, llevándole este conocimiento a todo el pueblo dominicano, y no lo hacemos, excepto este programa. Y algunos periódicos ya, que nosotros queremos felicitarlos, que comienzan a adoptar este programa como su punto de referencia para su noticia económica. Porque el origen es la bolsa, ¿eh? Para hablar de economía hay que ir a la bolsa, ahí lo vemos todo, ¿eh? Para que se trace la política monetaria de un país, es la bolsa que determina eso. Para que el gobierno tenga dinero a trazar su política fiscal, es la bolsa que determina eso. Porque es quien determina la cantidad de dinero que entra o sale a la economía mundial. Es quien determina la cantidad de dinero que le entra al gobierno y le sale al gobierno. Y a las empresas, y a las industrias. Y es quien determina la cantidad de empleo que va a haber y la cantidad de inflación que tendremos. Es la bolsa que lo determina, más nadie. Entonces, si eso es así, entonces tenemos que llevarle esto al pueblo dominicano. Y esto lo hacemos como un aporte. Porque esta información es de la élite para la élite. Y a ellos no les interesa que nuestros pueblos aprendan a invertir en bolsa. Por eso tienen un 4% de grandes profesionales con conocimientos de bolsa desacreditando el negocio. Y todavía aquí en este país vemos profesionales del área financiera y banquera, gerentes de banco, que creen que esto es una casa de empeño. Que usted le pregunta qué es una bolsa de valores y no saben con qué se come eso. Y tienen doctorado, maestría y posgrado, ¿eh? Por eso que le decimos, nosotros no creemos en esos títulos. Yo tengo el mío y no creo en eso. Yo creo en resultados. Entonces, ¿de qué nos sirve tener doctorados, maestría, posgrado, si no sabemos el origen de las cosas? Mientras más doctorado usted tenga, mientras más posgrado usted tenga, usted va a ser un buen empleado, ¿eh? Muy buen empleado usted será. Usted será un follower. Ahora, si usted se preocupa por aprender a invertir en bolsa, por conocer los orígenes, su vida va a cambiar, la suya y la de su empresa. Y en consecuencia, la de su familia y el país y el mundo. Porque ningún país se ha desarrollado al margen de un mercado de valores fuerte. Y la República Dominicana no será el primero. Entonces, debemos estar claros con eso, que para crecer como economía, para crecer como país, necesitamos un mercado de valores fuerte, instituciones fuertes y que nadie esté por encima de la ley. Miren, dice el Banco Central de la República Dominicana, esa es la número 10, señor director, que finalizando el 2021 con buenas notas, la visión positiva de la comunidad internacional sobre la economía dominicana. Ya nosotros le habíamos advertido eso al Banco Central, que la economía se iba a expandir por 17 meses, porque la bolsa así no lo dice. Ahora, esa expansión comienza a reducirse ahora, porque el dinero comienza a salir de la bolsa. Entonces, si el dinero comienza a salir de la bolsa, entonces hay problema. Amplíen ese párrafo, señor director, ese que te negrita. En el caso de la República Dominicana, la recuperación lograda ha sido valorada como una historia de éxito por la comunidad internacional, destacándose las opiniones de las agencias calificadoras de riesgo de mayor prestigio, de las instituciones más representativas de la banca internacional y de diversos organismos multilaterales. Fíjese, ¿quién es que califica? Bueno, corporaciones, agencias calificadoras. ¿Y dónde están esas agencias calificadoras? Bueno, en Wall Street, en la bolsa de valores, que son las que determinan quién califica y quién no. Entonces, por eso es que nosotros, para tener una economía saneada,
quien nos va a calificar son agencias calificadoras que evalúan la deuda de la República Dominicana y de todos los países y nos asignan una calificación. Y en este caso particular, esa calificación también va a la República Dominicana. Colócame la número 11, señor director, para que sigamos viendo esas buenas notas que dice el Banco Central que pasó, que nosotros debemos, en este caso, felicitar al señor Valdés Albizu porque la economía se ha recuperado mucho. Y nosotros hemos sido unos críticos acérrimos contra su política. Dice aquí, en el caso de la República Dominicana, la recuperación lograda ha sido valorada como una historia de éxito por la comunidad internacional. Eso lo leímos ahorita. Colóqueme la número 12, señor director, para que veamos qué más dijo el Banco Central sobre, ahí los vemos, la visión de las calificadoras de riesgos. Algunas consideraciones. En diciembre del 21, dos agencias calificadoras de gran prestigio internacional, Standard & Poor's y Fitch Rating, han dado a conocer sus valoraciones sobre el desempeño futuro de la economía dominicana, las cuales han resultado en una mejoría de las perspectivas de negativa a estable. Entonces, cabe destacar que a lo largo del 2021 solo un país logró una revisión favorable de las dos grandes calificadoras en toda Latinoamérica, y fue precisamente la República Dominicana. Una señal inequívoca del posicionamiento que ha alcanzado la nación como uno de los líderes económicos más importantes de la región, incluso en caso de la economía como México, Panamá, Costa Rica y El Salvador, que las perspectivas fueron definidas por la calificadora como negativa. Dice el Banco Central que la calificación nuestra fue la mejor en base a lo que dicen esas calificadoras, porque fue la única que fue definida como estable. Y que otras economías como México, Panamá, Costa Rica y El Salvador no tuvieron esa calificación. Entonces se compara a la República Dominicana con esas economías. Nosotros lo hemos dicho siempre, que aparte de que vayamos a la bolsa, no es suficiente eso, o sea que es cierto que hemos obtenido una mejor calificación y qué bueno, y felicitamos al gobernador del Banco Central por esa mejoría en la economía y al gobierno. Pero no es cierto que nuestra economía, aún siendo mejorada, nuestra calificación esté mejor económicamente hablando, su economía, que México o Panamá. No es cierto. Aún esas economías no hayan sido ajustadas en su calificación. Colócame la número 13, señor director, para que veamos, miren, dice ahí, Banco Central de nuevo finalizando con buenas notas. Ya nosotros lo habíamos dicho, que de todas esas calificadoras, de estos países, la de mejor calificación es la de economía de Chile con una clasificación A. La de México es triple B, es cierto que es negativa, y la de Panamá es triple B, también negativa. Y la de República Dominicana es BB menos estable, pasó de negativa a estable. Y está por encima de la de Costa Rica, que es B negativa, y de la de El Salvador, que es triple C negativa también. Es cierto eso, pero la economía dominicana, la calificación de la economía dominicana no es mejor ni que la de México, ni que Panamá tampoco. Porque la nuestra está por debajo en BB menos estable. Aumenta un punto, pero la de México y la de Panamá son triple B negativo, que es mejor calificación que la BB menos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando los técnicos del Banco Central califican otros países, se comparan con otros países, independientemente de que tengamos, y que esos dos países tienen una calificación triple B negativa, y la República Dominicana BB estable, queramos decir que estamos mejor que esos países, en este caso, México y Panamá. Eso es falso de toda falsedad. La economía de México y de Panamá es mejor que la nuestra, porque su calificación es mejor, aún sea triple B estable, porque está dentro del rango de inversión. Y la nuestra está dentro, todavía siendo estable, está dentro del rango de especulación. Y aquí nosotros no estamos especulando. Es cierto que ha mejorado la economía dominicana y felicitamos al Banco Central y al gobierno por su medida. Pero también es cierto que nuestra economía no es mejor que México ni que Panamá tampoco, porque nuestra calificación nos está diciendo que no es mejor. Entonces por eso entendemos
que los técnicos del Banco Central, cuando vayan a compararse con otro país, tienen que saber lo que están haciendo, ¿eh? Tienen que ir a la bolsa. Fíjense que yo vine a la bolsa, no me lo inventé eso, y ellos fueron a la bolsa, pero posiblemente el desconocimiento o de ir a los periódicos y poner una información para beneficiar nuestra economía, no es cierto eso. Entonces, esto es lo que es, la lectura es como es, y punto. Y si usted dice otra cosa, está mintiendo. Y este programa está diseñado para decir la verdad. Caiga quien caiga, porque aquí nosotros tenemos que leer lo que dice el mercado. Aquí nosotros no podemos tapar ni dañar la economía de ningún país. Sencillamente, la economía de México y de Panamá es mejor que la nuestra. Porque así lo dice la calificadora de riesgo. Aún ellos no le hayan dado a esos países una mejor calificación de negativa a estable. Y que sí lo hicieron con la nuestra. ¿Cuál es la lectura de eso? Bueno, que la nuestra mejoró y que la de ellos se quedó estándar, igual. Pero el hecho de que ellos sean triple B le garantiza a ellos una economía más estable, una economía más sólida, porque su calificadora de riesgo y su deuda en comparación de su PIB son más factibles para hacer los pagos y no entrar en impagos. Entonces, dicho esto, queremos hacer un llamado al Banco Central, que cuando sus técnicos vayan a los medios de comunicación estén seguros de lo que dicen, porque tampoco pueden decir todo lo que ellos les dé la gana para maquillar las cosas. No, nuestra economía ha mejorado, sí ha mejorado, pero no es mejor que la de México ni es mejor que la de Panamá. En el próximo bloque vamos a continuar diciendo qué más dijo el Banco Central sobre las finanzas y las buenas notas. No se vaya, el ingeniero Revela continúa. Pausamos. El poder del conocimiento. Miren, finalizando el 2021 con buenas notas, como dice el Banco Central, y las calificadoras de riesgo, que son las que determinan la deuda externa y cómo cada país se posiciona de acuerdo a su calificación, porque eso es lo que le dice a los inversores y al mundo, que la República Dominicana está posicionada de una forma adecuada para la inversión extranjera. ¿Quién le da esa información? Bueno, la calificadora de riesgo, porque la única forma es, por eso es la transparencia de la bolsa, por eso es que los mercados de valores son importantes, porque son los únicos que nos pueden decir a nosotros cuál es el posicionamiento real de cualquier economía en el mundo. No hay forma de saberlo, no porque lo diga el Banco Central o porque lo diga el gobierno, no. A un inversor que va a colocar 500 millones de dólares en la República Dominicana, busca la calificadora y busca qué le dice Wall Street de ese país, porque ahí es que está la garantía de su dinero. Cuando una calificadora experta que está arraigada y que está vinculada al mercado de valores, le dice a usted, mire, esto fue lo que encontramos, porque esto es lo que ellos no tienen que dar a nosotros, y esta es la calificación que le damos. Entonces, usted determina de ahí la cantidad de dinero que va a llevar a ese país. Entonces, el desarrollo del mercado de valores de ese país también es determinante para eso, para que puedan medir cientos y miles de millones de dólares al mercado de capitales. Entonces, no hay forma de crecer sin eso, ¿eh? Entonces, si nosotros tuviéramos un mercado de valores mucho más sólido, con empresas ya vendiendo acciones, bueno, fuera más fácil eso. Entonces, ¿qué más dijo el Banco Central, señor director? La número 14, para que veamos un aspecto destacado. Ahí los vemos. Amplíeme ese párrafo, señor director, para que veamos eso. Un aspecto destacable de la valoración positiva expresada por las calificadoras es la corrección en las finanzas públicas, cuando se miran a través de indicadores como el balance primario del gobierno y la trayectoria de la razón deuda PIB. Las agencias calificadoras reconocen que el repunte económico mayor al esperado ha mitigado gran parte del riesgo fiscal, a la vez que se han recaudado más ingresos y se han logrado ganancias de eficiencia en la gestión del gasto, lo que sin dudas continuará mejorando la proyección deuda PIB sobre una senda más sostenible. Estos factores, junto a mayores ingresos fiscales y una apreciación del peso dominicano en el 2021, apuntan a una reducción de la deuda pública consolidada del 69.5% del PIB en el 20, aproximadamente el 63% del PIB al cerrar el año pasado. ¡Qué bueno! Queremos felicitar al gobierno por su manejo del gasto público y al Banco Central
por también entender un poquitico más y subir los 150 puntos que hizo para frenar la inflación y para mitigar el riesgo de la economía dominicana. Entonces, el presidente dijo también en España, en la Feria en Fitur, que este era el único país, posiblemente el segundo o el tercero, pero de Latinoamérica, que había apreciado su moneda. Qué bueno que es así, porque eso significa que ha habido en estos tiempos un mejor manejo económico por parte del gobierno y por parte del Banco Central. Y que nosotros lo habíamos advertido aquí en este programa, porque le hemos dicho que para que la economía funcione hay que irse a la bolsa, porque la bolsa nos dice cuáles son las medidas que debemos tomar. Colócame la número 15, señor director, para que veamos esa apreciación que dijo el presidente. Ahí lo vemos. El peso dominicano tuvo una apreciación de 1.4%, a diferencia de las demás monedas. Amplíala, señor director, para que veamos. Argentina se deprecia 18.1, Chile 15.8, Colombia 13.8, Perú 9.5, Brasil 6.9, Uruguay 5.3, Costa Rica 4.5, México 2.7, Nicaragua 2% y Honduras 1.5%. Los únicos que se apreciaron fueron Paraguay 0.5%, Guatemala 1% y la República Dominicana 1.4%. Qué bueno que la República Dominicana es el país que más apreció su moneda, lo que dice del fortalecimiento y de la confianza de los mercados en nuestra economía. Pero ahora la bolsa nos está dando también, aparte de esa apreciación del peso y de la mejoría en la economía dominicana, nos está dando una lectura de lo que viene y cuáles son las medidas que debe tomar el Banco Central y el gobierno para lo que viene. Se ha desatado una inflación poderosísima porque los mercados de materia prima están explotando en la bolsa. Entonces, esa apreciación del peso dominicano se puede ver afectada mañana con la proyección de los commodities y de lo que va a pasar con la retirada de dinero del mercado de valores. Por eso la importancia de continuar observando bien de cerca lo que va a pasar en Wall Street, porque eso nos va a decir lo que va a pasar en la economía mundial y en la economía nuestra. Entonces, eso que han dicho de la canasta familiar, bueno, porque no es el gobierno. Ahora, el gobierno sí tiene la culpa cuando no tiene un ministerio de inversión con profesionales que le digan al gobierno cuándo comprar esa materia prima, cuándo comprar la gasolina, cuándo comprar el crudo de petróleo o cuándo comprar todo lo que necesitemos en los mercados. Para eso es que nosotros siempre hemos dicho que necesitamos un ministerio de inversión que le dé asistencia al gobierno con profesionales en bolsa y que le dé asistencia también a la Cámara de Diputados y de Senadores, porque tenemos diputados que no saben con qué se come esto, legislando sin saber lo que están haciendo porque no conocen el origen de las cosas. Y el origen de todo lo que pasa en el mundo es Wall Street. No hay otro origen. Ya le hemos dicho que desde que usted nace hasta que usted se muere, usted depende de lo que pasa en la bolsa. Todo depende de lo que pasa en la bolsa. No importa a qué usted se dedique. Colóqueme la número 16, señor director, para que veamos el crudo de petróleo que está haciendo mucho estrago. Ahí los vemos. Amplíele esa gráfica, señor director. Ahí los vemos que cierra en 85.14. Tiene un pivot point en 86.70. Si sobrepasa por encima de 86.75, va a seguir subiendo el crudo de petróleo. No lo para nadie, ¿eh? Entonces el gobierno le estamos dando la información. Entonces debemos de observarlo. Tiene una gran distribución ahí en ese precio ahora mismo. Eso no quiere decir que vaya a subir mañana, no, señor. Por eso es que los mercados tenemos que observarlo todos los días. Entonces, la lectura del crudo de petróleo es que si sube por encima de 86.70, va a seguir subiendo. Hasta que no pase eso, no va a seguir subiendo. Entonces ya el gobierno tiene la información. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Ahora esperar. Bueno, se lo dijimos, que espere, porque la lectura que nos da el mercado y el análisis sobre el crudo de petróleo es en esa dirección. Entonces, necesitamos profesionales en bolsa que nos den esa información antes de que pase. Pero no le hemos dicho al gobierno cuándo comprar el crudo de petróleo. Entonces, si sobrepasa el 86.70, el gobierno que entre comprando crudo de petróleo porque va a seguir subiendo, ¿eh? Así de simple. ¿Quién no lo dice? Bueno, el análisis. Nosotros podemos equivocarnos en el análisis.
Y eso está bien que nos equivoquemos porque no somos infalibles, pero la bolsa no dice lo que va a pasar. Entonces, por eso la inflación, por eso todo ha ido subiendo, porque el crudo está explosivo y los commodities están explosivos. Colóqueme la 17, señor director, para que veamos el Commodity Export Index. Ahí lo vemos, también subiendo. Debe de subir a 611 puntos el Commodity Export Index. Entonces va a seguir subiendo la materia prima en esa dirección y van a seguir subiendo los productos de primera necesidad. Pero no solamente aquí, sino en toda parte del mundo. Porque la economía más sólida también de Europa también está pasando por lo mismo. Y en todas partes del mundo y Estados Unidos lo mismo. Porque el precio de la producción se ha incrementado en prácticamente un 10%. Entonces eso hace que la canasta familiar suba de precio. Colócame la 18, señor director, para que veamos cómo ha ido subiendo. Ahí lo vemos. El precio de la producción, excluyendo los alimentos y la energía, cómo está subiendo, acercándose a 10. Entonces, si la producción aumenta de precio 8.3% en diciembre nada más, tienen que subir los productos final. Entonces, eso no es que usted se lo inventó, es que es así que funciona el mundo. Y la número 19, señor director, para que veamos esa tabla de commodities, cuánto han subido los commodities. Ahí los vemos, amplíela en el último párrafo, dice 2020. Ahí lo vemos cada lectura de cada commodity. Bájalo, señor director, para que veamos la gráfica del principio. Ahí el extremo izquierdo, ahí, colócalo en el 2020. Exactamente, ahí los vemos. Ahí vemos, fíjese, el aluminio, el carbón, el cobre, el maíz, el crudo de petróleo, 25%. O sea, todo ha subido un mínimo de 3.5%, 10%, 20%, 14%, 16%, todos los commodities. Y si todos los commodities suben esa tabla periódica en la bolsa, va a subir el producto final. Entonces, esos políticos que se van a los medios de comunicación a hablar de los precios están totalmente equivocados. Piensan que el pueblo dominicano no conoce la información. Señores, usted tiene todo el derecho de criticar al gobierno, pero no vaya por precio ya, porque el gobierno no fija precio, eso lo fija el mercado, y hay que comprarlo a esos precios, nos guste o no. Si mañana el crudo de petróleo sube a $100, el gobierno tiene que comprarlo a $100, nos guste o no. Si sube el trigo también, si sube el maíz también, nos guste o no, y eso sube la carne, y sube los huevos, y sube el pollo, y sube todo. Entonces la canasta familiar tiene que subir. Entonces cuando usted se va a un medio de comunicación a mencionar eso, le está faltando el respeto al pueblo dominicano por su ignorancia total y absoluta en la bolsa de valores. Entonces tenemos que tener claro en esto. Los políticos que vayan a los medios de comunicación, que hablen de la bolsa primero antes de la economía. Y que no hablen de economía porque están equivocados totalmente, porque no saben lo que están diciendo. Porque la bolsa es la que determina el precio de las cosas. No es usted, señor. Con usted y sin usted va a subir como quiera. Todo va a subir. Les guste a usted o no. No importa el gobierno que esté en turno ahora mismo. Va a subir porque la bolsa dice que va a subir. Y punto. Entonces, ya dejémonos de ir a los medios de comunicación a hablar disparate sobre los precios. Usted quiere criticar al gobierno, critíquelo. Pero no con los precios. Porque el gobierno no fija precios. Colócame la número 20, señor director, para que veamos el sector energético. ¿Qué ha pasado con el sector? Ahí lo vemos explotando el sector energético, subiendo en la bolsa. Bueno, todo tiene que subir, entonces la energía tiene que subir y todo tiene que subir porque el dinero no tiene un valor en los mercados. Antes de los años 80, el dinero valía en los bancos, ya no tiene ningún valor. Esa es la número 21, señor director, para que veamos cuál era la tasa de rendimiento de los bonos del tesoro. En el 80 menos la inflación, menos 3.2, pero en el 85, quitándole la inflación, todavía usted le pagaban por el dinero 8.1% de su dinero. En el 90, 2.8, en el 95, 5.4, 5.0, y en el 2000, 4.0, y así sucesivamente. Ese era el valor del dinero, pero ya el dinero no tiene ningún valor. Entonces, y la número 23, señor director, para que veamos los Treasury Yield también, desde, ahí lo vemos, 10.7, desde el 80, 11.85 en el 85 y el 90, así sucesivamente. Usted no necesitaba tener empresa para ganar dinero, porque usted iba a la bolsa y compraba un bono del Tesoro de Estados Unidos y le iban a pagar mucho dinero de rentabilidad por su dinero. Ya eso se acabó, ahora es cero todo. Entonces, eso ha hecho que suba la inflación. La número 25, señorito, para que veamos el fondo uso, que está vinculado
a la gasolina, al crudo de petróleo, explotando en la bolsa. Ahí lo vemos, uso 59.97, un Exchange Trend Fund. Y también la número 26, el fondo UGA, que está vinculado a la gasolina, también subiendo en la bolsa, 44. Tiene que subirlo, tiene que subir la gasolina, tiene que subir todo. Y sube el transporte, y sube todo. ¿Nos gusta eso a nosotros? Por supuesto que no. Que nosotros abogamos, bueno, que el gobierno compre el combustible antes de que suban para que pueda absorber esos precios, que es ahí donde nosotros estamos fallando y donde el gobierno está fallando. Entonces, por eso cuando vemos políticos que se van a los medios de comunicación, entonces se equivocan. Colóqueme la número 30, señorito, para que veamos qué dijo antes de terminar. El señor Abel Martínez cuestiona crecimiento económico. Dice que canasta familiar aumentó 10%. Bueno, señor Martínez, pero ya vimos usted quién es el que está subiendo los canastas familiares, no es el gobierno, es la bolsa de valores. Entonces, cuando usted se va a los medios de comunicación a cuestionar al gobierno, usted no tiene idea de lo que está diciendo. Eso nos dice a nosotros, que usted no tiene idea que la bolsa existe, que la bolsa es la que determina. Amplíeme ese párrafo, señor director, para que veamos qué más dijo. Amplíelo. El aspirante a la nominación presidencial del Partido de la Revolución Dominicana, Abel Martínez, consideró como una burla el hecho de que el gobierno promocione un crecimiento económico mientras la canasta familiar aumentó 10%. Bueno, señor Martínez, lo que es una burla es que su ignorancia, usted se vaya a decir a los medios de comunicación que el gobierno subió cuando los commodities han subido más de un 20, un 30% y usted no lo sepa. Eso es lo que es lamentable. Eso es lo que es una burla. Que usted piense que el pueblo dominicano no conoce la información. Y entonces usted va y se burla del pueblo, creyéndole hacer creer que usted sabe. No, usted no sabe ni un carajo de esto. Entonces, así no, señor. No se vaya a los medios de comunicación a hablar de los precios. Amplíeme eso, señor director. El también miembro del comité político del PLD, amplíeme ese párrafo, señor director, para que podamos leerlo. Deploró además que los productos agropecuarios mantengan una clara y constante tendencia alcista en los últimos 16 meses, como sucede con la carne de res, el cerdo y el pollo, las cuales reflejan un crecimiento de 42%, 28% y 23% respectivamente. Bueno, pero señor, ya le presentamos la tabla de todo lo que subió eso. Mínimo 15, 18, 20, 20%, mínimo. Entonces usted no tiene ni idea de lo que está pasando en el mundo. Usted no tiene ni idea de quien está subiendo los precios de esos productos de primera necesidad en la bolsa de valores. Entonces usted se va a los medios de comunicación y piensa que todo el pueblo dominicano ignora esto. No, señor. No, señor. La ignorancia es criminal. Y antes de usted irse a un medio de comunicación, primero consulte la bolsa de valores para que sepa quién es que sube el precio y quién lo baja. Porque no hay forma que el precio suba si no sube en la bolsa de valores. Entonces, cuando usted se va a hablar mentiras a los medios de comunicación, nos dice a nosotros de su capacidad de querer gobernar este país. No es así, señor. Usted tiene todo el derecho de criticar y cuestionar el gobierno, pero no por precios. Y si usted va a hablar de precios, tiene que ir primero a la bolsa de valores, que es la que determina el producto final y el precio final de todo lo que nos comemos. Entonces, como siempre le decimos a usted y al pueblo dominicano, que para que un país se desarrolle necesitamos tres cosas: un mercado de valores fuertes, instituciones fuertes y que nadie, absolutamente nadie, esté por encima de la ley. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye, bye. Hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa.